Ahora nos vamos a ver una noticia importante con Ítalo Beta Boggio. Él es miembro del movimiento Visión Social. Ítalo, muy buenas noches. Te saluda Morocho del programa La del Estribo. Qué gusto tenerte acá. Muy buenas noches, solamente una muy breve aclaración, es Urteaga, Ítalo Urteaga. Ya, perfecto. Ítalo, queremos preguntarte, el derecho a votar nulo y el tema del referéndum, ¿quiénes conforman este movimiento? No, somos simplemente personas de nacionalidad peruana que desde hace muchos más el grupo, digamos, consolidó en el mes de octubre de 2019. Nosotros, los fundadores, digamos, veníamos conversando mucho antes sobre la continua crisis política, social, económica, incluso moral que tenemos en el Perú. Entonces, fuimos haciendo análisis, tratando de hacerlo de la manera más cercana posible a lo de la realidad que estamos viviendo y fuimos observando unas condiciones en la política peruana, ¿no? Tenemos partidos políticos, a nosotros nos cuesta mucho llamarlos partidos políticos, son organizaciones con fines de lucro, yo diría, por no decirlo de una manera más ofensiva, que entran a las sesiones, a la situación política del Perú para beneficiarse y no representan lo que deben representar son los intereses del pueblo, de la gente, de la tierra, benefician sus propios intereses y la de los grandes poderes. Entonces, observamos que en estas circunstancias tenemos un poder económico que no es todo, por supuesto, no son todos los empresarios, pero es un grupo de empresarios poderosos que controlan al poder político y rigen las normas. O sea, ellos controlan al poder político, a los partidos políticos, y los políticos controlan al Estado y a todas sus instituciones. Poder Ejecutivo, Congreso, Jurado Nacional de Elecciones, Poder Judicial, a todas las instituciones, se dictan normas que solamente los favorecen a ellos y nosotros encontramos una serie de errores que nos tienen encerrados, ¿no? Por poner un ejemplo, hemos tenido en el Perú la destitución, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, hubo una moción de vacancia que no se llegó a concretar, pero él renunció, pero se iba a vacar. Luego, el caso de Garra, luego el caso de Merino, unas reglas políticas que hacen que cuando hay defectos, cuando hay errores, el... A ver, se nos está cortando la comunicación. Ítalo, ¿nos escuchas? Bueno, mientras vamos retomando la llamada, el tema no viene de ser los partidos políticos, y bueno, al menos ese es mi criterio, sino son quienes participan en los partidos políticos, porque si uno ve los idearios de los partidos políticos, tienen pues todas las ganas de hacerlo mejor por el futuro del país, etcétera, y de verdad que cada partido político tiene sus bases, ¿no? Sus bases por las cuales pues son sus cimientos, por decirlo así. Y otra cosa vienen a ser los que integran los partidarios, que integran estos partidos, y son ellos los que cometen muchas veces los errores y desvían el tema, y claro, se aprovechan muchas veces del mismo sistema electoral y conllevan a todo un caos, pero eso es parte de lo que es la política y corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, o sobre todo a su pleno máximo, quienes son los que imparten la máxima justicia electoral en nuestro país, y es por ello la importancia de tener un código electoral, el cual
garantice el cumplimiento del pacto ético en momentos electorales, de las condiciones de bioseguridad, la correcta fiscalización de los procesos electorales, de los partidos políticos, y deben haber sanciones, a mi parecer. Entonces, eso es un tema que es de suma urgencia, este código electoral, para impartir justicia y para poner orden en casa. ¿Cómo ponemos orden en casa? Pues teniendo la normatividad y, por supuesto, teniendo las personas adecuadas en este Pleno de Jurado Nacional de Elecciones que puedan decidir y ser imparciales, porque el tener imparcialidad, independencia, hace que tú mires los expedientes sin que te mueva ninguna inclinación política, porque los que pertenecen al Pleno Jurado Nacional de Elecciones no deben tener ni siquiera ninguna afiliación política. Eso es algo importante. Dicho esto, ya retomamos, Ítalo, muy bien. Estábamos comentando, Ítalo, lo siguiente, que el tema, no sé si me escuchaste, que el tema, ¿me escuchas, Ítalo? Ahora sí. Sí, perfecto. El tema no son los partidos políticos, a mi parecer, sino el problema son las personas que participan en el partido político, que son los que al fin y al cabo hacen los que ellos creen conveniente y arruinan su propio partido. Hemos visto que existen partidos que si tú comienzas a ver, digamos, sus bases, ¿no? Sus bases, su ideario, es excelente, es bueno, pero el tema, si lo llevaran a cabo, el Perú sería otro. Es decir, es como la Constitución Política del Perú, ¿no? Tú comienzas a ver la Constitución Política del Perú y tenemos derechos tan importantes, y cómo hablan del ciudadano y el respeto a la libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero si nosotros realmente se llevara a cabo a conciencia los derechos de la ciudadanía, y el ciudadano supiera la Constitución y enarbolaría el tema de democracia, pues nuestro país sería otro y la humanidad sería otra con todas las constituciones. Pero el tema son las personas, a mi parecer. Pero vamos, Ítalo, ¿cuál es el derecho a votar nulo en estas segundas elecciones para ti? O segunda vuelta. Bueno, el derecho a votar ha sido pues en la Constitución, ¿no? En el artículo 184 de la Constitución se aclara que cuando se alcance los títulos o plazos justos separadamente, se establecerá pues la nulidad del proceso electoral. Y el proceso electoral es todo el proceso, no es la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta es una etapa del proceso electoral completo que comprende desde la convocatoria hasta la promulgación de la electa. Sí, efectivamente, es un derecho que tienen los peruanos, y es una alternativa para esta segunda vuelta electoral, ¿no? El votar, tenemos dos candidatos y algunos también dicen van a votar nulo, porque no se sienten identificados tanto por Keiko Fujimori como por el profesor Castillo, y por eso estamos en una democracia, y esa es la tolerancia que debe haber. Sí, sí, efectivamente. Bueno, te decía minutos antes, en el grupo Visión Social, y eso no tiene que ser compartido, por supuesto, por toda la ciudadanía, consideramos que hay una crítica, ¿no? Tú hablabas de que no está en los partidos, por supuesto, ¿no? Si decir los índices son corruptos, no estamos hablando de la mesa, pues obviamente, estamos hablando de las personas que están en esa mesa, ¿no? Yo, al principio, alguna vez una persona me comentó que se iba a postular en las últimas elecciones congresales, en 2020, ¿no? Ítalo me dice, yo me voy a postular eso. Y yo le digo, fulano de tal, yo conozco tu recorrido y sé que tú eres una persona que lucha por los derechos de la salud, etcétera. Y yo te apoyaría. Pero te pregunto, ¿a qué partido te vas a unir, te puedas postular? Porque tú no tienes derecho a postularte con tu nombre. Y ese es un defecto de legislación. La postulación de candidatos independientes es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
una persona se postuló en una oportunidad y no lo dejaron, y la Comisión Interna de Derechos Humanos elevó a la Corte, y entonces se aprobó la postulación de candidatos independientes, pero el círculo está cerrado en los partidos, ¿no? Tú no te puedes postular solo, tienes que recurrir a uno de esos partidos, y lamentablemente toditos esos partidos están vinculados a todos sin excepción, o que alguien venga y me diga qué partido tiene un vínculo con la corrupción, y entonces yo no, o sea, si tú te unes a unos corruptos, yo no te voy a apoyar. Entonces, yo creo que un poquito por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, se discute mucho sobre la supuesta mala suerte que podemos haber tenido de que hayan quedado estos dos candidatos, pero esto no es mala suerte, esto de acá es una cosa que viene como consecuencia de todo un proceso desde 40 años que se recuperó la democracia en el Perú. Vienen dándose las cosas con manejos, no sabemos quién es quién. Yo la verdad es que no le tengo tanto temor a una situación de comunismo de parte del candidato Pedro Castillo. Yo más temor tengo a sus vínculos con Vladimir Cerrón, que está sentenciado por corrupción, a los vínculos, por ahí circula un video, todos sabemos, creo que no es novedad, las coordinaciones que hace Vladimir Montesinos y Omar Guzmán en la cárcel. Entonces, yo no sé en qué confianza podemos tener en esos videos, ¿no? Estos candidatos que decimos que nos representan son los que mayor votación han tenido. Entonces, el Grupo Visión Social está elaborando una propuesta de reforma constitucional donde incluimos una variedad de reformas políticas, ¿no? Primero que nada, la revocatoria, ¿no? El derecho a la revocatoria. ¿Por qué no podemos hacer uso del derecho a la revocatoria? Solamente podemos hacerlo para alcaldes y gobernadores. ¿Y por qué nos limitan el derecho de revocar al presidente y a los congresistas? Y hay varias propuestas rechazadas por los partidos políticos, por las personas de los partidos, para que se ejerza el derecho a revocar al presidente y congresistas. ¿Por qué no podemos postularse independientes? ¿Por qué tenemos Son que, varios en una temas, situación de esta, sí, son varios temas, no Ítalo, podemos? que están en agenda, ¿no? Son importantes ir anotándolos para poder pedirle a este Congreso, ya que estamos pues ya próximos al centenario, al menos que este Congreso ponga, y así lo dice, ponga orden en todo lo que viene a ser el ordenamiento, viendo detalles en un ordenamiento electoral también, el Jurado Nacional de Elecciones también lo haga, para que no exista todo este desorden que cada vez lo palpamos más, lo vemos, ¿no? Y el pleno del jurado, y todos los días se acerca el pleno del jurado, porque la madre del cordero está en el pleno del jurado. El pleno del jurado es el que le da carta pase a los partidos políticos, quién va, quién no va, es drástico en algunos casos, no es drástico en otros casos, y entonces al fin y al cabo lo que nos queda son dos candidatos que no tienen una amplia mayoría y que ahora están luchando para ver quién gana la presidencia. Y se debería haber tenido un criterio más amplio en pensar que al fin y al cabo los ciudadanos son los que votan y son los que eligen. Entonces uno por ello tiene que tener mucho criterio de conciencia al conformar el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, aunque me digan siempre que cada Mercedes deja el jurado, no, es que el jurado es la madre del cordero de todo lo que nos está pasando, y es al fin y al cabo de va a depender el futuro del país, de quienes nos gobiernan, porque es el que da carta pase, y lo reitero, a todos, y de ahí viene, y por eso tantas componendas políticas existen para la conformación del pleno del jurado. Pero en fin, Ítalo, no tenemos tiempo para más y vamos a dejar esta conversación para una próxima oportunidad y para detallar los temas pendientes que has ido dando de este movimiento tan interesante que es Visión Social. Muchas gracias por la entrevista, y bueno, habrá oportunidad para seguir conversando sobre el tema.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido Ítalo, miembro del movimiento Visión Social.